Bueno, muy bien, nos metemos ya en el debate. Está Guido Lorenzino, que es uno de los hombres políticos más cercanos a Scioli. ¿Creen que estos movimientos del dólar son especulativos, que puede haber algún tipo de mensaje condicionando a un futuro gobierno de Scioli? No, me parece que hay sectores que claramente no interpretan lo que la ciudadanía sí interpreta, que hay un espacio político previsible, confiable, que hoy tiene su fórmula establecida con Daniel Scioli, que es la persona más importante después de la presidenta en nuestro espacio político, que fue vicepresidente de Néstor y 2 veces gobernador de la provincia más importante, y Carlos Zanini, que es la persona de máxima confianza en Néstor y Cristina, el arquitecto jurídica de todas y cada una de las banderas que nosotros levantamos, como es la recuperación de los fondos de las AFJP, de aerolíneas, de IPF, el matrimonio igualitario, nuestra política de derechos humanos. Así que creo que está sintetizada la fórmula que va a gobernar la Argentina a partir del 10 de diciembre, y creo que tiene el equilibrio que el Frente para la Victoria expresa en estas dos personas, Daniel Scioli, presidente, y Carlos Zanini, vicepresidente. Pablo, ¿se reabrió ahí con las expresiones de Gabriela Michetti este tema de pagarle todos los fondos buitres, algo que en su momento le había traído mucha polémica también a Mauricio Macri? Bueno, es que el tema de los fondos buitres está pendiente, el tema de los fondos buitres no está resuelto. Uno no resuelve un tema simplemente por no mencionarlo o por decir lo dejo para más adelante. Además de que es un problema que generó este gobierno y que sería bueno que lo resolviera el gobierno antes de irse, la verdad es que el tema está pendiente y ese tema tiene costos para la Argentina. Es decir, no solo que la Argentina no accede a préstamos de los organismos multilaterales de crédito por esta situación de default en la que está, sino que además ahora, la deuda que toma le cuesta más cara. El gobierno dice, nosotros salimos al mercado y obtuvimos sí, claro, pero obtuvieron la última colocación de deuda fue al 10%, cuando los países de la región se están endeudando en algunos casos al 2%. Es decir, la Argentina está pagando una tasa diferencial de 8 puntos, o 9, o 7,5, nada más que porque no tiene solucionado el tema del juicio que tramita en el juzgado de Griesa. Entonces, si nosotros tuviéramos ese tema solucionado, seguramente, como los demás países de la región, nos endeudaríamos a una tasa 5 veces menor que la que estamos pagando. La pagó la Nación y la pagó la provincia de Buenos Aires esa tasa. Es decir, que no arreglar el tema de los fondos buitres tiene costos, y tiene costos muy importantes para el país. Tampoco hay que creer que arreglar significa ir y pagar todo íntegramente y de una sola vez. Lo que hay que hacer es sentarse a la mesa con los acreedores, como se hace habitualmente, discutir, negociar y tratar de llegar a un acuerdo que la Argentina le permita salir del default en condiciones aceptables y decorosas. Pero las condiciones que impone Griesa no son ni aceptables ni decorosas. Griesa todavía no impuso ninguna condición. Está intentando confiscar a Griesa le pidió a la Argentina que se siente a conversar con los acreedores, con la actuación y participación de un mediador. Partiendo de la base de que Argentina le debe el 740% más de lo que pero no ha puesto condiciones. Las condiciones las tiene que discutir y acordar el país con los acreedores, con la intervención y participación del mediador. Ahora, la Argentina, por boca del ministro de Economía, se ha negado siquiera a sentarse a la mesa a conversar. Entonces, en esas condiciones es absolutamente imposible acordar. Lo escucha Tonelli y es contradictorio con lo que dice la señora Michetti. No, no es contradictorio, es exactamente lo mismo. Lo más grave que el pensamiento de Tonelli y el pensamiento de Michetti desnuda la gran mentira del macrismo. El macrismo, cuando dice que van a mantener muchas de las políticas que se han hecho en estos años. Yo le pregunto a Tonelli, esa seguro que no. Yo le pregunto a Tonelli, ¿por qué votaron en contra de AISA? ¿Por qué votaron en contra de la posibilidad de la fertilización asistida? ¿Por qué votaron en contra de la fertilización asistida? ¿Se abstuvieron? No, sí, se abstuvieron. Algunos diputados nos abstuvimos, la mayoría del bloque votó a favor. ¿Por qué votaron en contra de la recuperación de los fondos de los jubilados? ¿Qué tiene que ver eso con la sentencia porque esa es la matriz de ustedes? La matriz de ustedes, ¿saben cuál es? Decir cosas que van a mantener, haberlas votado en contra e ir corriendo a lo que hace. Vos explicás la matriz de ustedes, que yo voy a explicar la matriz nuestra. Lo grave del pensamiento del PRO es esto, es no mirar el puesto de trabajo, no mirar el trabajador, que el pensamiento del PRO lo expresemos a los mercados financieros, tratar de resolver una situación que es hipotecar todo lo que hemos construido. Entonces, vos hacés exégetas del pensamiento del Frente para la Victoria. El del PRO lo vamos a explicar nosotros. Tienen que decir la verdad. Porque hay cosas que hicieron y porque hay cosas que
quieren decir que no las van a hacer cuando tuvieron una historia muy reciente que no avala lo que quieren decir. Entonces me parece que tienen que ser claros y tienen que decir la verdad a la gente, que ustedes lo que van a hacer es no mantener la asignación universal. Te reitero, vos hablás de tu partido y dejá que nosotros hablemos del nuestro. Ahora lo único que falta es que los sionistas sean los exégetas del PRO. Eso es el colmo. La historia es coherente. Si uno votó en contra de algo, no puede decir que lo va a mantener. Lo que estás macaneando, porque no votamos en contra de fertilización asistida. Sí, se abstuvieron. En fertilización asistida algunos nos abstuvimos. La mayor parte de los diputados del bloque votó a favor. ¿Y por qué se abstienen? ¿Porque les parece mal que una persona no puede tener familia? Te lo puedo explicar. ¿Querés que te explique por qué nos abstuvimos algunos de nosotros? Porque la ley no contiene ningún parámetro, ningún límite para aplicar los tratamientos de fertilización asistida. Entonces, la ley tal como está, permite que una joven de 18 años vaya y diga: yo quiero fertilización asistida. Hay una reglamentación, hay una ley y reglamentación. La reglamentación establece. A ver, decí lo que quieras, porque total, si vas a macanear, decís cualquier cosa. No nos vayamos del tema fondo buitre. Yo estuve en el debate y conozco la ley. La reglamentación vino después. Cuando vos votás una ley no hay reglamentación. No sé si sabés que la reglamentación es posterior a la ley. Exactamente. Entonces no hay reglamentación al momento de votar la ley. Cuando vos votás la ley no hay reglamentación. Entonces no digas que en la reglamentación está solucionado el tema, porque al momento de votar la ley no existe la reglamentación. Prefieren negar políticas masivas por las dudas. Por las dudas, que la gente no tenga esa posibilidad. ¿Está bien? No me dejaste explicar y estás diciendo macana. Bueno, a ver, ahora volvemos. Sí. Diputado Mondaray, ¿y ustedes, el Massimo, qué postura tiene frente a un eventual gobierno de Sergio Massa sobre el fondo buitre, que es uno de los temas que va a haber que resolver en el próximo gobierno? En primer lugar, quiero decir lo siguiente. Acá lo que estamos viendo es una cosa que nosotros venimos diciendo hace bastante tiempo, que es el gobierno, el oficialismo, tiene una posición que no la expresa el candidato del oficialismo, que no sabemos bien cuáles son las posiciones que tiene, pero sí la expresa el conjunto del oficialismo y básicamente Cristina, Zanini, etc. Y después está el macrismo, que pretende ser el cambio de esa posición, que cuando sale del cono de silencio al cual ha estado y sale del marketing y de los globitos, empieza a plantear cosas como las que plantea Michetti. Plantea que no hay que tener una estrategia, no hay que ser inteligente, no hay que hacer las cosas que nosotros, por ejemplo, planteamos en la Cámara de Diputados que había que hacer con el tema de la deuda, sino que hay que ir y pagar, como si fuera así. Es lo que dice Michetti. No dijo eso. Como así dice De Marchi, digamos, que es el inconsciente de muchos del PRO, digamos, el inconsciente colectivo de muchos del PRO, que qué suerte que ganamos a estos peronistas hijos de puta y esto y lo otro. Es decir, cuando empiezan a hablar, empiezan a expresar cuál es el sentido de ese cambio. Es un cambio que es un retroceso y es un cambio que es una división, un clivaje tajante de la Argentina en que todos los malos son los peronistas de un lado o de otro y el resto son los que tienen la pureza étnica amarilla, que es el PRO y lo que expresan. Y después tienen cosas como la que nos han planteado hace muy poco en la provincia de Buenos Aires, donde ponen como candidatos a 2 personas de la capital y sus principales candidatos a intendente, el caso de Grindetti, Lanús, etcétera, etcétera, son todos funcionarios del gobierno de la capital. Entonces, ¿qué es lo otro que expresan? Nosotros estamos, con la fórmula que planteamos, expresando federalismo. Ellos expresan, llevan el sueño unitario de toda la historia a una coyuntura electoral en donde quieren que toda la Argentina la gobiernen solamente los porteños. El sueño más grande del unitarismo argentino. Por eso nosotros estamos muy confiados en lo que vamos a hacer en la campaña, porque en la campaña tenemos que debatir, y cuando debatimos se ve cuál es la posición del oficialismo, cuál es nuestra posición, que es un cambio, pero que tiene que ver con seguir haciendo determinadas cosas que se han hecho bien en este gobierno y cambiar otras que no. Y la otra posición, que es la posición del PRO, que es un retroceso histórico, y además de ser un retroceso a otro tipo de grieta de sentido inverso a la que plantea el gobierno nacional. Es curioso porque resulta que debemos estar andando muy bien en el PRO, porque resulta que nuestros adversarios, en vez de hablar de las propuestas y de los planes que tienen, lo único que hacen es hablar de los nuestros, los tergiversan, los malinterpretan, los dan vuelta. Lo acabo de ver en televisión. Algo debe estar pasando. Algo debe estar pasando. Sí, está pasando de que están empezando a salir del grupo. Bueno, sí, claro, sí, perfecto. Lo que está pasando es que, como realmente representamos una alternativa de cambio para la gente, para salir de este modelo que nos ha llevado al atraso,
y al aislamiento en el mundo, esto evidentemente los pone nerviosos. Pero yo preferiría que a la hora de hablar de las propuestas del PRO, nos dejen que seamos los del PRO los que las expresemos. Y que nuestros adversarios hablen de sus propuestas y las expliquen. Porque no tiene sentido ni que yo me ponga a explicar las propuestas de Scioli ni las de Massa, o que ellos intenten explicar las nuestras. Déjeme preguntarle entonces, Pablo. Sí. Concretamente, para llegar a pagar tasas inferiores a estas que coincidimos que son muy altas, de casi el 10% por endeudarse, el triple que Brasil, el cuádruple que Paraguay en las últimas emisiones. Que Bolivia y que Chile. Y que... ¿El PRO qué haría? ¿Le pagaría cuánto de lo que reclaman los buitres y reconoció Griesa, que son 1.600 millones de dólares? Más lo que surgiría de los Me Too que ya aparecieron, ¿no? Lo menos posible, de acuerdo con una negociación seria, razonable, que haríamos. ¿Ellos por qué harían una negociación si tienen un fallo que dice que pueden cobrar lo que ellos quieren? Porque después del fallo, si ustedes recuerdan, después del fallo, el juez designó a un mediador y les dijo, vayan y siéntense a la mesa con el mediador y discutan la forma de pago y la modalidad de pago. De esto que es lo que ellos reclaman y nosotros les reconocemos. Exactamente, pero en esa negociación... ¿Usted le pagaría el 100%? No, no necesariamente, haríamos la negociación. Esa negociación... En una negociación, Berco, en una negociación entre acreedor y deudor hay muchas variantes. Se pueden discutir plazos, se pueden discutir porcentajes del total, se pueden discutir intereses, hay muchas. Se puede discutir el modo de pago, no es lo mismo pagar en efectivo que pagar con nuevos bonos o con nuevas obligaciones. Es decir, hay muchas variantes. Entonces, lo que nosotros haríamos es sentarnos a la mesa con los acreedores, con la actuación del mediador, tal como lo determinó juez Griesa, y tratar de encontrar un modo de cumplir la sentencia que sea razonable, que sea aceptable para el país y que nos permita salir del default y en consecuencia nos permita crecer. Esto es lo que haríamos. Si me permitís, cumplir la sentencia de Griesa en las mejores condiciones posibles. Tonelli, a mí me parece racional lo que vos estás planteando en este sentido, que hay que tener una estrategia. Lo que deberían decirlo son los candidatos a presidente y vicepresidente, porque no es lo que dice Michetti eso. A ver, yo estoy de acuerdo con que hay que hacer... Michetti dijo, con otras palabras, esto mismo que estoy diciendo. No, para nada. En otras palabras es decir lo contrario. No, para la verdad nada. Que sí, para pero nada. usted, a ver, lo que está planteando es primero desconocer la historia de compromiso que tuvo este gobierno de desendeudarse con 2 canjes de deuda exitosísimos. Claro, y así generó el problema de los fondos buitres. Los fondos buitres son fondos, para ustedes son socios porque los ven bien, porque pagarían completamente. Para nosotros es capital financiero que especula y de cualquier manera busca que le paguemos. A ver, ¿me permiten? Lo vamos a pagar con la historia como lo hicimos. Vamos, está Juan Germano, que es de la consultora Isonomía, y que está observando desde que se inició el debate. ¿Qué grado de repercusión tienen estos temas en la campaña o en los candidatos? Por ejemplo, el tema económico, el tema fondos buitre. ¿Cómo puede impactar la continuidad, el cambio, que habla mucho el PRO, en un político? La gente quiere continuidad, cambio. ¿Cómo estás viendo vos estos temas en la campaña, Juan? Bueno, me parece que está bien planteado la cuestión del cambio y la continuidad, pero tal vez nos quedamos cortos con el proceso de entender al estado de situación de la opinión pública en este cambio o este fin al menos de un Kirchner al gobierno. ¿Por qué digo esto? Porque a la misma vez encontramos cerca de un 70% de ciudadanos que dicen querer un cambio. Ahora podemos ver qué es lo que significa. Pero también tenemos entre 60 y 70% de aprobación de determinadas políticas troncales de este gobierno. Digo, unos lo llamarán relato, otros llamarán columna vertebral, pero las dos cosas conviven en la ciudadanía. Entonces, es interesante ver primero cómo es la campaña, y además hace 6 años que no tenemos campaña política. Porque en 2013, cuando Massa define ser candidato, la verdad que todas las encuestas mostraban que era ganador en las elecciones. Era una discusión de matices, por cuánto podía vencer. En 2011, Cristina ganaba, digamos, no era una discusión de matices nuevamente, sacaba más de 50, menos de 50. Este 2015 me parece que vamos a tener una elección competitiva en el cual me da la impresión que, si bien están bien las estrategias comunicacionales de los 3 espacios, ¿no? Digamos, para sentirse más cómodo, para atacar al otro, ¿no? A mí me da la impresión que la ciudadanía está en algún punto, o el candidato que mejor pueda representar a la ciudadanía es el que se aleje de los extremos. Y creo que todos están alejándose de los extremos. Hoy en día la ciudadanía no busca 100% de continuidad, y un candidato que represente absoluta y pura continuidad y hoy, por hoy, a nivel de las encuestas o los análisis que ustedes están realizando en Isonomía,
¿Quién se está acercando más a eso? No, a ver, la verdad que con el cambio de escenario del sábado pasado es difícil decirlo. ¿Pero puede impactar? Bueno, hay que ser prudente, ¿no? Digo, hasta hace 6 días, para el 80% de la ciudadanía, el nombre Carlos Zanini era Desconocido. absolutamente desconocido. Me parece que lo primero que debe considerarse en estos momentos es, bueno, hay que ser calmo con los grandes análisis y sobre todo darle tiempo a una ciudadanía que lea, que defina y en base a eso vaya cambiando o... Yo, Germano, tengo la impresión de que hay un voto muy volátil y que en lo marginal, digamos, en los segmentos marginales, digamos, si están de acuerdo con una cosa u otra, van saltando muy atrás de las encuestas, perdón, de los acontecimientos de semana a semana. Pero que la mayoría de la gente hoy podría votar a uno, a otro o a otro según se den determinadas circunstancias. Esa es la impresión que tengo yo. Sí, digo, en parte coincido, hay una parte de electorado que, digamos, se pisan entre los 3 principales candidatos. Eso es cierto. También es cierto que durante el año 2014 era mayor esa cantidad de intersección, ¿no? Ahí hubo, al menos en nuestros números, tuvimos cerca de 4 o 5 meses del famoso triple empate. Claro. Hoy me parece que se empieza a polarizar un poco más, aunque inclusive yo digo, a mí me da la impresión, esto es personal. Hasta la semana pasada la elección estaba polarizada entre Scioli y Macri. Había una tendencia, sí. Este año fue donde se fundamentó sobre todo, o se hizo más clara una mayor polarización. Pero a mí me parece que en términos de comunicación, en términos de marketing, para decirlo, creo que el candidato que encontró mejor el eje de la campaña se llama Sergio Massa con el cambio justo. El cambio justo. El tema es que no necesariamente Sergio Massa representa ese cambio justo porque, al menos más allá de cualquier discusión comunicacional entre partidos, insisto, tanto Mauricio Macri tiende al centro, como Daniel Scioli también tiende al centro. Es decir, Scioli no es estricta... Este mensaje que veíamos, que vos estabas escuchando también y mirando al inicio del programa de Felipe Solá anoche, muy duro, que ahora lo voy a traer nuevamente a la mesa. Cuando Felipe Solá dice, hoy Macri se compró el discurso que le vendieron Carrió y Ernesto Sanz de que hay que hacer antiperonismo. Y Macri representa el antiperonismo. Incluso Felipe Solá hasta dice, si gana Macri, vamos a tener que estar todos escondidos diciendo, soy peronista, soy peronista. Que retrotrae a... Esa es una humorada. Yo no lo noté como humorada, ¿eh? Ah, sí, está claro. No lo noté como una humorada. Yo creo sí que el discurso del PRO, y no solo el discurso, sino cómo ha planteado su candidatura, tiene mucho que ver con una lógica que es, digamos, lo que yo llamo la pureza étnica amarilla, digamos, ¿no? Y muy porteño. Eso es un dato irrelevante. Mejor dicho, relevante. Scioli era porteño hasta que se le ocurrió ir a la provincia de Buenos Aires. No tiene importancia. Lo importante para ustedes lo no tendrá importancia. Para nosotros que vivimos en la provincia de Buenos Aires tenemos mucha importancia. ¿Y por qué lo aceptaron a Scioli entonces, que era porteño? Bueno, no todo el mundo lo aceptó. Pero de ahí a que vayan con... Es la porque una cosa es una cosa, la trayectoria, sí, eso es bueno, pero una cosa es ser que sea la idóneo. provincia si es un chorro, si es un ladrón. No, bueno, pero eso así no se puede analizar las cosas. ¿de qué sirve tener un candidato de la provincia si es un chorro? Lo importante de los candidatos es que sean idóneos, están expresando una política. Sean decentes y que tengan trayectoria. Sí, pero no se puede llevar a gobernar a Salta a un tipo que está laburando capital. Obviamente que hay que conocer la provincia. El principio fue una falta de respeto a los bonaerenses, discúlpame. El principio fue una falta de respeto a los bonaerenses. La vicejefa de gobierno de la capital y el presidente del Consejo Deliberante de Capital. Y después, como se armó tanto revuelo, lo tuvieron que traer a un ignoto dirigente, que es buena persona, que es Salvador. Salvador fue senador provincial, no es ignoto para vos que eras radical. Diputado nacional, presidente del Comité Provincia. Por favor, no tiene ninguna relevancia en el radicalismo de hoy. Sí, lo conoce. No tiene ninguna relevancia. Juan, este tipo así de discurso, peronismo, antiperonismo, ¿hoy pega o no pega en la gente? ¿Hay eso o no? A mí me da la impresión que la elección venidera no es una elección ni de peronismo, antiperonismo, ni de izquierda y derecha. Me da mucho más la impresión que es una elección de momentos. Digo, la Argentina hoy en día, uno analiza el sistema de partidos argentino, y la verdad que no encuentro un sistema de partidos ordenado, que ordene preferencias electorales, que se mantenga en el tiempo.
hay saltos de dirigentes de un lado al otro, casi sin ningún costo político. Hay partidos nuevos que duran, menos de un año. Es decir, el sistema de partidos está bastante venido a menos. Ahora bien, me da la impresión que es una elección de momentos. No, digamos. pero Juan, yo creo que sí hay, o sea, no sé si es peronismo o antiperonismo, pero me queda claro que si quiero más Estado, sea quien voto, y si quiero menos Estado, sea quien voto, si quiero más inclusión, sea quien voto, y si no quiero inclusión, sea quien voto, si quiero más y mejor empleo, sea quien voy a votar, y si no quiero empleo ni quiero desarrollo, sea quien voy a votar, si quiero desendeudamiento, sé quién voy a votar, si quiero endeudamiento. Digo, me queda claro que hay dos modelos, hay dos proyectos que están confrontados. Nosotros expresamos uno claramente con valores, con una historia, con aciertos y con cosas por hacer. Y hay un proyecto que lidera el ingeniero Macri, que claramente tiene valores definidos. Tonelli dice atributos de honestidad, digo, pero eso va de suyo, Tonelli, no, eso no es un valor, eso es una condición sine qua non para hacer política. No hay dos. Entonces, alguno de los dos están. No hay dos, como en la vida, nunca hay dos, hay muchas cosas. La sumamos a Vicky Donda. Pero quiero decir algo, discúlpame, quiero decir algo. Gracias. Mucho hombre en el estudio, para poder dar un bocadillo. Seguramente Donda piensa en más inclusión, en más Estado, y puede tener diferencias con nosotros, pero me queda claro qué piensa ella en términos del rol del Estado, el rol de la inclusión. Y también me queda claro qué piensa Sergio Massa en términos de menos inclusión. Digo, está claro.